Buenos días, municipalistas de Latinoamérica. Buenas tardes, municipalistas de España, Portugal y Andorra. Mi nombre es Liliana Ladrón de Guevara, formo parte del Gabinete Técnico de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y hoy me honra poder representar a la institución en nombre de nuestro secretario general, Federico Castillo Blanco, y del presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, don Guido Echeverry Piedrahita, rector de la Universidad de Sabaneta en Colombia. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que se han registrado para participar en esta actividad organizada por la UIM en colaboración y de manera en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades. Hoy viviremos un importante webinar que nos llevará a pensar y reflexionar sobre el municipalismo y el desafío que nos supone la COVID-19. Para iniciar esta actividad, queremos dar la bienvenida al secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Jaime Belmar Labé, quien se dirigirá a los presentes y dará un breve saludo. Adelante, Jaime. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días también o buenas tardes, según corresponde, a los casi 500 inscritos que tenemos en esta primera experiencia como Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con la UIM, importante entidad que agrupa a los especialistas y municipalistas latinoamericanos, iberoamericanos y de tantas partes del mundo. Especialmente el saludo y el agradecimiento por lo que significa esta vinculación que hemos trabajado y ya profundizado a través de este seminario y de cursos de capacitación que tendremos con la UIM a partir de ahora y de aquí a algunos meses más del invierno chileno. Y digo especialmente este saludo porque el esfuerzo que significa para nosotros, para ustedes, para Latinoamérica, para Iberoamérica y para todos los que nos están viendo en un momento tan difícil como el que vive la humanidad, particularmente eh, de alegrarnos de que podamos contar con la presencia de todos ustedes. También agradecer, por supuesto, a la UIM todo lo que nos ha ofrecido, su plataforma, su experiencia, sus estudios, a los ponentes que hoy día están con nosotros, que amigos nuestros de muchos años, de Sergio Pérez, NCC, que son expertos en las materias que hoy día nos preocupan, que son justamente los temas de desarrollo económico, territorial y productivo local. Sabemos también que la Asociación Chilena de Municipalidades tiene hoy día un desafío que me imagino lo tienen en todas partes de Latinoamérica y en todo el mundo en definitiva, que es que estamos viviendo en el caso de Chile los momentos probablemente más difíciles desde el punto de vista de la crisis sanitaria y lo que la pandemia ha implicado para el confinamiento de muchos millones de chilenos que estamos hoy día en domicilio, pero sabemos que en algún tiempo más esto va a pasar y vendrán momentos en que tendremos que asumir responsabilidades inmensas como municipalistas en los temas que tienen que ver con el desarrollo económico local, lo que significa la cesantía, lo que significa las nuevas ocupaciones, lo que significa el tremendo golpe y la tremenda pandemia social que nos va a tocar vivir y que probablemente ya se está sintiendo de manera muy fuerte, sobre todo los estratos más vulnerables de la población chilena y me imagino también de la población de muchos de los países que ustedes hoy día nos acompañan. Así que por supuesto que nos pareció que este tema del desarrollo productivo local, territorial y el fomento post pandemia es de una extraordinaria importancia. Hoy día probablemente estamos ante la urgencia, preocupados de los alimentos, preocupados de los bonos, preocupados de lo que significa poder de alguna manera ir aplanando la curva de contagios, pero sabemos que la responsabilidad como municipalista es muy grande la que nos toca por delante. Esta alianza que hemos hecho con ustedes, con la UIM, implica básicamente, y esa es la Asociación Chilena de Municipalidades, que representa a las 345 municipalidades del país, a los 2.242 concejales, regidores, se llaman en algunas partes, que son nuestros socios, en definitiva, en la asociación, que finalmente, lo representamos políticamente frente a los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, y también tenemos un pie muy importante que es la capacitación y el perfeccionamiento de alcaldes, concejales y directivos superiores. Por lo tanto, para la Asociación Chilena de Municipalidades, el contar con la UIM por una parte y por otra parte con el Banco del Estado, que nos ha apoyado también financieramente en esta primera experiencia internacional de envergadura. Nosotros hemos hecho algunas cosas a nivel internacional, pero una experiencia de capacitación, de formación,
como la de hoy día, no lo habíamos tenido todavía jamás la posibilidad de hacerlo, por lo tanto, recurrimos al Banco del Estado en Chile, que nos apoyó también financieramente para poder desarrollar esta actividad. Por supuesto que la pandemia y lo que nosotros estamos viviendo nos implica vivir y vincularse cada día más en el teletrabajo, cada día más vincularse frente a los temas que hoy día nos afectan a todos. Por lo tanto, no solamente estamos preocupados de vincularnos permanentemente con las asociaciones regionales que tiene el país, que son 16, sino también preocuparnos de tener un contacto muy permanente con los directivos municipales, lo que implica el impacto en las finanzas municipales, lo que implica el impacto en la salud municipal. Aquí en Chile la salud primaria está casi un 100% en manos de las municipalidades, lo que implica para la educación también nos obliga a tener una vinculación muy permanente con las direcciones y con quienes están a cargo de la educación. Y por supuesto que también tenemos en Taura las municipalidades, departamentos especializados en desarrollo productivo local, que también nos ha también obligado a tener una permanente vinculación con ellos para ir definiendo programas, proyectos que nos vayan permitiendo, de alguna manera, ir aplacando el enorme impacto que ha tenido esta crisis mundial y también ir pensando ya en actividades que tengan que ver con proempleo, con actividades productivas locales que de alguna manera muevan la economía que hoy día, por supuesto, está tremendamente afectada. Seguiremos trabajando con la UIM, seguiremos trabajando con ellos, estamos muy contentos de la experiencia que hoy día iniciamos, que hemos tenido también algunas veces actividades en España junto con ellos, y esperamos que este matrimonio que hoy día logramos hacer con la WIM y con las redes que hoy día nos acompañan, sea permanente en el tiempo, porque queremos finalizar, por lo menos en el transcurso de este año, en un ciclo de cursos de una escuela de capacitación municipal que vamos a hacer con la WIM desde el día 6 al 13 de julio, que por supuesto aprovechamos de invitarlos a todos. Tenemos las materias y los temas que nosotros creemos que hoy día deberían estar en la punta de la discusión, en la punta de los análisis que nos debieran preocupar a todos nosotros. Así que, Liliana, te agradezco muchísimo la coordinación que tú has hecho como desde la UIM con nosotros, a Juan Salinas, que ha estado a cargo del tema de la Asociación Chilena de Municipalidades, y por supuesto a Sergio, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, a Euken, también expertos en las materias que hoy día nos preocupan. A las órdenes de todos ustedes, esperamos que esta relación que hoy día comenzamos no solamente con la UIM y con los expertos que hoy día nos acompañan, sino también con casi 500 inscritos latinoamericanos, y me imagino que algunos también de algunos otros países. Hay 150 casi chilenos que están hoy día presentes en esta reunión. Los saludamos a todos ellos y a sus órdenes a disposición de ustedes para que podamos seguir haciendo cosas en conjunto con otros países, con otras ciudades en Chile, porque lo que hoy día realmente necesitamos es la unión permanente, habitual y profunda respecto de la respuesta que nosotros podemos entregar al municipalismo internacional. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Euken, y que tengamos una muy buena jornada, y muchas gracias también a quienes nos escuchan, y que tengamos una muy buena jornada hoy día. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Muchas gracias a la Asociación Chilena de Municipalidades por la confianza. Muchas gracias al Banco Estado de Chile por sumarse a esta iniciativa y por tomar la mano del municipalismo para que podamos desarrollar estas actividades que no deben frenar el trabajo municipalista, que es más importante que nunca en la era de la postconstrucción, y que debemos demostrar que seguimos unidos y que seguimos trabajando por los territorios, por nuestra Iberoamérica unida, y que nada frena el trabajo. Nos hemos estado adaptando, como bien dices, la escuela de otoño va a ser el primer ejercicio virtual que la Asociación Chilena de Municipalidades ponga en marcha, con el objetivo de no frenar esa capacitación y esa escuela que viene siendo tradición en la Asociación Chilena, y que en esta oportunidad nos enorgullece poder formar parte y también sumarnos a esta capacitación en la escuela de otoño, que como bien dijiste, Jaime, se va a desarrollar los días 6 a 13 de julio. Sin más preámbulo y agradeciendo a las personas que están inscritas y que están esperando que iniciemos el webinar, quiero dar algunos tips para que pueda tener un perfecto desarrollo la videoconferencia. Les voy a pedir a todas las personas que están conectadas que mantengan sus micrófonos apagados. A mano derecha tienen un chat donde vemos que están saludando desde todos los rincones de Iberoamérica, nos da mucha alegría. Ese mismo espacio está preparado para que puedan ir redactando ahí sus
opiniones, sus reflexiones y también las preguntas que quieran formular a cada uno de los conferencistas a lo largo de su ponencia. Presentará primero su ponencia don Sergio Pérez Rossi. Las preguntas las dejaremos para el final y luego de que Eugen Cese termine su intervención, procederemos a este coloquio donde intentaremos dar respuesta al mayor número de preguntas que nos hayan formulado. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar a poner a disposición de ustedes la presentación de Sergio Pérez Rossi. Y mientras él activa su cámara, Jaime, te pido que tú, por favor, desactives la tuya. Vamos a presentarlo. Desarrollo económico territorial y fomento productivo post-pandemia será el webinar que nos comentará y nos compartirá el doctor Sergio Pérez Rossi de Argentina, quien es director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, docente e investigador y colaborador de diferentes organismos nacionales e internacionales en materia de desarrollo económico local. También forma parte de la red DT, que en esta oportunidad también está colaborando con el desarrollo de esta actividad y es un colaborador y un profesor permanente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Sergio, te cedo la palabra. Gracias por tu compromiso habitual y gracias por compartir con el municipalismo este tema que hoy más que nunca se transforma en una pieza clave para poder salir lo más fortalecidamente posible de esta pandemia que azota a toda la humanidad. Te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Liliana, y a través tuyo a la WIN toda, de la cual efectivamente también formo parte desde hace muchos años. Una gratitud especial y un saludo respetuoso a Jaime Belmar por la iniciativa, porque la verdad que de alguna manera uno de los ejes de mi presentación tiene que ver con lo que ellos están haciendo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y también, por supuesto, a la entidad o a las entidades que represento, tanto a la red DT como a la Universidad Tecnológica Nacional y en particular a la Maestría en Desarrollo Territorial. Yo sé que tengo 20 minutos, voy a hacer una presentación rápida y ajustada a eso, y cuando hablábamos con Liliana, sobre todo, con Jaime también, me planteaban la posibilidad de que haga un abordaje más del marco teórico para que Eugen por ahí pueda hacer algunos lineamientos más desde la praxis, pero yo, como siempre hago, no les voy a hacer tanto caso y si bien voy a ensayar, digamos, algunas pinceladas del marco teórico, también quiero hacer alguna hilación con la praxis, porque me parece que el desafío de la pospandemia que es hoy ya lo amerita. Entonces, mi presentación no va a ser tampoco tan formal y tan académica. Pretendo plantear algunos temas rupturistas desde el deporte y desde el humor, como a veces suelo hacer, para que sea un poquito más amena, sin salirme del espíritu que Jaime planteaba cuando esgrimía lo de la escuela de otoños de la asociación. Para iniciar voy a retomar una pregunta que en la webinar que la WIN hizo con Paco Alburquerque hace unos días atrás, había un planteo disparador, o no sé si fue disparador, pero sí estaba integrado a la webinar, que decía, como pregunta, la agenda de la pospandemia debería ser la recuperación del crecimiento económico anterior, y asociado a eso, tomo a nuestro compatriota Quino y su personaje por todos conocido, Mafalda, como contraposición a esa pregunta respecto de reflexionar sobre cómo y qué nos trajo el progreso hasta aquí, cuando afirma lo atrasado que el progreso significa como contraposición, ¿verdad? Y para plantear, digamos, iniciativas de lo que habría que hacer, más allá de reflexionar sobre algún marco teórico, una de las cosas más importantes en la acción es con quién jugamos este partido. Este es un partido en términos deportivos, un partido en términos de agenda territorial, desde el enfoque económico-productivo, que implica jugarla con algunos jugadores, ¿verdad? Ese proceso, digamos, que nos plantea, digamos,
digamos, lo que exhibe la pandemia en torno al fracaso, lo escuché hace algunos años atrás, en un par de años atrás, a Giovanni Stumpo, cuando él revelaba que el Banco Mundial, el BID, otros organismos de fomento, la cooperación internacional, habían puesto toneladas de millones de dólares en América Latina y habían fracasado estrepitosamente en el cometido. En febrero último, en una conferencia que Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, daba en México, su país de origen, reflexionaba y de alguna manera expresaba como reflexión magnánima: hemos fracasado estrepitosamente en términos de desarrollo territorial o de fomento al desarrollo, si quieren, desde la dimensión o desde la mirada económica, ¿verdad? Entonces, un poco en sorna, siempre digo, pensamos la dirigencia, pensamos los dolientes del desarrollo en las soluciones mágicas o en las fórmulas a la Nesquik, como dice el colega Fabio Keiblas. Pensamos en que lo vamos a resolver de manera instantánea, muchas veces echándole leche al chocolate para tener la chocolatada. Lo mismo pasa ahora con la pandemia. Estamos esperando desesperadamente la vacuna para volver a la situación anterior, lo de la anterior normalidad. Bueno, lo que quiero decirles, por lo menos desde mi opinión, y ni vamos a hacer desarrollo de manera instantánea comprando una fórmula mágica en alguna universidad o en alguna ONG, ni tampoco vamos a resolver el tema sanitario solamente con la vacuna, ¿no? Me parece que la reflexión amerita a que pensemos cómo jugar ese partido, como decía anteriormente, y uno de los resguardos que siempre expreso cuando eso pasa, tenemos que tener cuidado en elegir los jugadores. Este contrapunto, esta pregunta banal en términos deportivos de elegir Messi o Maradona, la voy a recuperar al final, la respuesta la planteo como un gancho a la atención, pero quiero hacer un paralelismo sobre lo que significa la elección de los jugadores del desarrollo territorial en un partido que se juega local y regionalmente o comarcalmente, porque también tiene que ver ese paralelismo con esa pregunta banal, pero la voy a recuperar al final de mi exposición. Para eso, a la pregunta original, a que ayudado por Paco Alburquerque, respondemos, también ayudados por Paco Alburquerque, la agenda de reconstrucción no es simplemente la recuperación de crecimiento económico. Si bien el enfoque del desarrollo territorial no solo aborda la dimensión económica productiva, sí es motivo de este webinar, recordarles a todos que el enfoque tiene una dimensión sociocultural y humana, tiene otra dimensión ambiental y tiene una dimensión institucional. Sí, el planteo asociado a la respuesta sería, bueno, ¿dónde vamos a plantear la agenda? La respuesta es en el territorio. Digo, me aferro a preguntas tan básicas y elementales que son las de siempre. O sea, ¿dónde, cómo, cuándo y quiénes? ¿Dónde es en el territorio? En el territorio es en el municipio, o es en la comarca, o es en la asociación de entidades cercanas y próximas. No quiero ser muy académico en la definición de territorio. ¿Cómo? Yo no veo otra forma de trabajar en una agenda concertada entre los actores que quieran jugar en este partido, con algunas recomendaciones que voy a hacer a renglón seguido. ¿Cuándo? Ayer. Nosotros no podemos perder más tiempo en los territorios, hay que comenzar a ejecutar de manera distinta algunas pautas para que no repitamos los errores anteriores. ¿Y quiénes deben jugar este partido? Bueno, aquí me voy a detener en un par de filminas más adelante o diapositivas más adelante en expresar que está bueno contar con un mapa de actores, está buena la aspiración de pretender por ahí muy democráticamente que sean todos los jugadores institucionales que participen, pero la verdad es que no siempre contamos con todos, que cuando definimos actores institucionales no da igual quién venga en representación de ese actor institucional, sino que hay los quienes adentro de esas instituciones y esos pueden hacer mover o no la aguja o moverla en uno u otro sentido. Por lo tanto, hay una recomendación de resguardo, no solo en hacer el mapa de actores, sino de seleccionar los quienes. Como estamos hablando de fomento
productivo, las empresas y los emprendedores que viven en el territorio, en general son las MIPYMES, me refiero a las micro, pequeñas y medianas empresas. Antes de la irrupción de la pandemia, el mapa en América Latina y en el mundo nos decía que la producción en el territorio no es marginal. Muchas veces pensamos en términos de comercio internacional y desatendemos la cuestión que tiene que ver con cómo laten las pymes en el lugar y cómo generan y aportan a la economía del territorio. En América Latina representan más del 70% de la producción total medida en los sistemas de cuentas nacionales. Además, en la región son el 99% de la totalidad de las empresas. Aportan más del 60% a la captación de empleo, pero en contraposición de todo eso tenemos un problema enorme con la informalidad. Según este registro, el 74% de las empresas MIPYMES del mundo están en la informalidad. En América Latina es el 70%, por mencionar dos países. Por ejemplo, en Argentina, antes de la pandemia, eran alrededor del 40% y en Perú el 70%. Dicho eso y ese cuadro de situación, los municipios, estamos de alguna manera pensando y parados en las asociaciones de municipios, pero también podemos hablar de las agencias de desarrollo o las mesas pluriactorales institucionales, que en general son lideradas por el municipio en el territorio, tienen un mapa mental mucho más complejo que el de hace 20 años atrás, cuando nos conocíamos con Neuquén, que de paso aprovecho para saludarlo, que no lo hice al principio. Antes hablábamos de erradicación industrial, de promoción del comercio exterior y de desgravación impositiva, y con el recorrer de estos años, el mapa se complejizó. Entonces tenemos un mapa, que este mapa lo hizo la red de especialistas DETE, y yo para esta charla le agregué los redondeles en azul para actualizarlo y ayornarlo. En ese mapa mental que la red DETE planteaba, en un contexto de globalización y de cambio estructural muy complejo, agravado ahora por la pandemia, los territorios tienen que trabajar agendas endógenas donde vayan incorporando, entendiendo la lógica global, energías renovables, competitividad sistémica territorial, sistema territorial de innovación, clúster, cadenas, desarrollo y cultura, turismo, cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y ahora en los últimos tiempos le agregamos industria 4.0, economía circular, economía del conocimiento, bioeconomía, un nuevo orden territorial que la pandemia trae. Sé que hay muchos arquitectos en la sala, digamos, hay un nuevo orden que va a implicar una nueva forma de delinear el territorio, por ejemplo, en las grandes ciudades que fueron formadas de manera aluvional por el desarrollo industrial, hoy tienen que empezar a pensar más profundamente la relación espacio público-privado, e incluso imaginamos a las nuevas viviendas con sala de teletrabajo porque lo va a requerir la nueva lógica. Y en este sentido también el turismo, que ha sido uno de los más afectados por esta situación, tiene que plantearse un esquema nuevo de protocolo sanitario para la captación de sus nuevos turistas en un marco de contingencias de riesgo y escenarios de catástrofe, ¿verdad? Y todo eso también con el norte a lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus indicadores, sus ODS, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un pequeño pie de página para contar una anécdota. Cuando, digamos, hablamos de marco teórico conceptual, en septiembre, octubre del año pasado realizamos con nuestra maestría y con la UIN un encuentro en San Rafael, Mendoza, a la altura de la región del Maule para los chilenos, que denominamos de la siguiente manera: actualizando las agendas de desarrollo territorial, turismo, resiliencia, nuevos retos posibles ante escenarios de catástrofe. Ni siquiera nos imaginábamos de la pandemia, pero invitamos a algunos intendentes a ese cónclave, y los intendentes, cuando planteamos este tema de cómo pensar el turismo ante escenarios de catástrofe y resiliencia, nos miraban de alguna manera con cara de qué nos están hablando estos señores. Y eso
sin llevar la crítica al líder municipalista en todo caso, o del municipio en todo caso, tiene que ver con el mapa mental anterior, pero también tiene que ver con que los municipios, con los recursos que tienen, atajan lo que pueden y tienen algunas debilidades respecto del ejercicio de lo que es la promoción y el fomento del desarrollo. Para ponerlo en números, de los 90 a esta parte en América Latina, se produjo un fenómeno de descentralización, sobre todo de competencias hacia los municipios, pero si vemos el reflejo en cómo, con qué recursos se ejecutan el gasto, vemos, por ejemplo, que en Argentina, del 2002 al 2018, pasamos del 12% al 6% en la ejecución directa del gasto público consolidado. El veintitantos por ciento lo ejecuta las provincias y el resto lo ejecuta la nación, también en términos crecientes. O sea que hubo una descentralización de competencias hacia los municipios o hacia los niveles medios y locales, y hubo una centralización de los recursos constantes y sonantes. Señalar algunas debilidades y algunos fracasos, algunos problemas. Transversal a todos, la debilidad de la dirigencia territorial, salvo excepciones. Por eso celebro lo que Jaime presentaba, digamos, como la escuela de otoño para fortalecer a la dirigencia de los municipios como un trabajo a seguir. Pero no solo quiero cargar las tintas sobre los municipios, también las entidades de la sociedad civil, las universidades, tienen una deuda pendiente en términos de fortalecer. Otro problema, como decía anteriormente, es la concentración aluvional de la población en viviendas en los grandes centros poblados, Buenos Aires, San Pablo, Río, Distrito Federal de México, Bogotá. Digamos, ahí hay una tarea importante para el reordenamiento territorial. Sigue habiendo un mal diseño de las políticas de fomento desde el nivel central, y esto no tiene que ver con la cantidad de recursos con que se cuenta, sino que hay un problema de diseño, de flexibilidad y por ende de capilaridad para que esos programas bajen al territorio. La gestión, por ejemplo, de clúster, cadenas productivas, se siguen haciendo a la vieja usanza. Hace no mucho tiempo atrás, en un par de países que nos ha tocado trabajar, asistíamos a presentación de cadenas productivas de alto nivel aparentemente, pero cuando uno preguntaba cómo gestionan los residuos sólidos y los temas de calidad, no había respuesta sobre ese cometido. Así que hay una tarea pendiente para darle completamiento a lo que es investigación y desarrollo y aportar innovación y ambiente, digamos, a esa propuesta en el caso de lo que son las cadenas. Algunos elementos nuevos o ingredientes, voy a tomar de todos esos para no excederme en el tiempo, 3 o 4. Trabajar sobre el mapa de actores, sí, pero sobre todo sobre la gente que promueve el desarrollo territorial, que es una persona de carne y hueso, con ductilidad, con inteligencia emocional, con capacidades para relacionarse, con la posibilidad de generar sinergia, de dialogar y de concertar acuerdos. En general, hacemos mapas y que venga quien venga, digamos, a sentarse a la mesa para trabajar la agenda. Pensar situado en el territorio, las agendas tienen que ser endógenas, por supuesto que en consonancia o en clave con lo que sucede en los niveles superiores del Estado, pero pensar situado también en clave de esta nueva complejidad, pensar en temas de producción ética, pensar en temas de bioproducción, en la relación con el ambiente, las energías renovables, tan pendientes todavía y tan en verde en América Latina, que también de paso, hay que decirlo, hay que trabajar sobre la promoción de los empleos verdes, lo del nuevo reordenamiento territorial, ya lo dije, y una pincelada sobre no solo estimular a los startups, a los emprendedores tecnológicos y a los emprendedores en general, y cuando decimos emprendedores pensamos enseguida en emprendedores privados, sino que tiene que haber una consonancia con el emprendedor público, que es con quien se relaciona el emprendedor privado para que su emprendimiento se transforme luego en una empresa. Si yo no tengo detrás del mostrador del espacio público municipal alguien que entienda, que sea un emprendedor público, como muchos los hay sentados en la sala de esta webinar, porque los conozco, es muy difícil que ese emprendimiento tenga chances de sobrevivir como esperamos, o por lo menos tenga más chance y la mortandad no sea
tan alta como habitualmente sucede. También hay que aprender de los casos. Sin irme mucho por América Latina, por ejemplo, en Argentina hay procesos que uno denomina como respuestas adaptadas a este nuevo marco de complejidad. Hay algunas ciudades que en la literatura, no solo argentina, sino latinoamericana o iberoamericana, se conocen, que son Tandil, Rafaela y Trenquelauquen. Sé que hay gente también participando de esta webinar que responde a esos territorios, que han incursionado en marca territorial, en escuela de dirigente, laboratorio de genérico, agendas de género, gestión ambiental del territorio, etcétera, etcétera, que pueden derramar aprendizajes para que en América Latina podamos machear, digamos, esos casos y podamos llevarlos adelante. ¿Por qué esos casos no los llamo de éxito? Porque no me gusta, pero sí denotan cierto aprendizaje, porque allí uno puede ver que hay un fuerte compromiso político sostenido por los dirigentes de ese campo, porque hay innovación en la gestión del desarrollo allí expresada, porque hay participación sostenida de los actores y sobre todo de los agentes, y porque ostentan indicadores diferenciados con la región. Esto no quiere decir que sean ciudades desarrolladas como si fuesen en Escandinavia, pero sí son distintas, y por algo son distintas, y yo creo que uno puede abrevar en eso antes que mirar un modelo escandinavo, alemán o austríaco. Algunas propuestas para la agenda, y ya voy cerrando con esto. Una cuestión interesante que también la tomo de la webinar de Paco anterior, que es impulsar foros territoriales para discutir y reflexionar sobre ideas en el propio territorio, o sea, que sean endógenas, no traer el especialista que viene con el Nesquik de afuera a decir cómo tiene que resolver las cuestiones. A lo mejor puede ser un buen referente para disparar las cosas, pero el laburo hay que hacerlo en el territorio. Que esto permita contar con riqueza de aportes de los distintos actores, sobre todo de los agentes, y que podamos conjugar ese saber colectivo que abone a la construcción de confianza. Se trata de anteponer criterios basados en seguridad y en la salud de las personas, en la creación de empleos verdes, etc. Fortalecer a la dirigencia, ya lo dije, vuelvo a felicitar a Jaime con su iniciativa. Rediseñar a las ciudades aluvionales en esta propuesta de nuevo orden territorial, y reequilibrando los espacios públicos y privados, y redefinir un poco la movilidad cotidiana de las ciudades. Ahí un paréntesis, Jaime Lerner plantea que el automóvil, por ejemplo, es el cigarrillo de hoy. El automóvil irá a desaparecer, digamos, en la vida de la pospandemia. Y el comercio internacional, alguna reflexión sobre eso, cambiará. Hay un aporte de Rifkin que dice que se va a continentalizar más que a seguir global. No sé si están así, algunas cosas creo que van a seguir como antes y otras van a ser distintas, pero creo que hay que trabajar más en la trazabilidad de nuestros productos, en la alta calidad y en la condición verde de los mismos. Finalmente, y para no escaparme del planteo original, la contraposición de Messi y Maradona tiene que ver que cuando elijamos agentes del desarrollo territorial, no pensemos en un solo partido, no pensemos en acudir al Salvador en una final, sino que elijamos jugadores para el largo aliento, que rindan a lo largo de 15 años a un nivel importante como lo hace Messi. Diego es un talento sin igual, pero a veces se desviaba del camino. Con eso, de alguna manera, pretendía llamar la atención a ustedes. Por lo tanto, la respuesta o el planteo, mejor dicho, o la reflexión final de este recorrido tiene que ver con que la pandemia corrió el velo de lo que ya sabíamos, solo que ahora nos dejó en evidencia y ahora nos toca actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu brillante intervención. Te pedimos, por favor, que te quedes en espera mientras presentamos a Eugen, para que después podamos resolver las preguntas que han planteado las personas a lo largo de tu conferencia. Muchísimas gracias. Corresponde ahora a la ponencia
cómo diseñar estrategias y programas para la reactivación económica ante la COVID-19, que será presentada por don Euken Cese-Cerasti. Euken es director gerente de fomento del Ayuntamiento de San Sebastián y durante más de 10 años ha ostentado la presidencia de la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Local. También ha sido parte importante del trabajo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en materia de desarrollo económico local, siendo parte de diferentes iniciativas, conferencias, cursos y también de un libro en el que nos ha acompañado con un interesante artículo. Euken, es para la UIN un honor tenerte hoy compartiendo tu saber y tu gran experiencia en este tema. Te cedo la palabra para que puedas compartir con las personas que están escuchándonos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Buenas tardes desde España. Buenos días desde Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá y algunos otros de los escritos. En primer lugar, yo creo que apelo, Liliana, a tu capacidad de coordinar, porque entre mis virtudes, desde luego, no está la capacidad de síntesis, con lo cual, realmente sí te ruego que, por favor, me vayas indicando cómo vamos en el tema de los tiempos. Y, obviamente, agradecer a la propia UIN y, por supuesto, a la Asociación Municipal de Municipios Chilenos la posibilidad que nos brindan desde el otro lado del Atlántico. Eso sí, aterrizo en este momento en Latinoamérica sin ningún tipo de virus asintomático ni sintomático, gracias a las tecnologías digitales y, sobre todo, para, yo creo que reflexionar sobre dos ámbitos. ¿Qué se puede hacer desde una visión territorial, como es el municipio concretamente en España, sabiendo que el impacto que en este momento está teniendo el coronavirus seguramente es mucho más intenso que se está produciendo en este momento en la órbita latinoamericana? Si me permitís, previamente, me gustaría, y realmente lamento esta diapositiva porque pensaba que iban a ser solamente asistentes chilenos, con lo cual me he centrado un poco en el análisis previo, fundamentalmente en lo que ha sido la situación y la evolución, fundamentalmente en el campo de la descentralización y el desarrollo productivo, fundamentalmente en Chile, ¿no? Realmente, abordar una crisis como esta significa qué competencias, qué capacidades tenemos, de dónde partimos. Aquellos, lógicamente, que están mejor preparados y que tienen más habilidades y más capacidades institucionales, sociales, asociativas, etcétera, etcétera. Estoy absolutamente convencido que tienen una mayor capacidad en este momento para abordar la crisis que la tenemos aquí en España y seguramente está incidiendo ya en el ámbito latinoamericano. Me he permitido el lujo, si queréis, de hacer una pequeña recensión de aquellos elementos que siempre a mí me han atraído concretamente con Chile, que han sido los procesos de descentralización y en los cuales en algunos de una manera colateral, a título de elaboración de informes, de asesoramiento participado. Recuerdo todavía hace más de 15 años cuando Cercotec inició los primeros procesos de descentralización con respecto a los consejos, a las mesas público-privadas, la constitución ya en periodo Bachelet de las agencias regionales de desarrollo productivo basados en los comités Corfo, que también conllevaron mucha crítica respecto sobre procesos de descentralización no finalizados, no abordados. La innovación y la competitividad y la puesta en marcha de los clústeres gracias al trabajo de Boston Consulting, que ya identificó los clústeres nacionales, los meso y los micro. De los clústeres a la cadena de valor, entra Piñera y los clústeres empiezan a ser casi un tema un anatema y fundamentalmente se basa en la cadena de valor. Entran las políticas fundamentalmente europeas, RIS3, y a partir de ahí las estrategias regionales de especialización inteligente, proyectos en los cuales he tenido la posibilidad de participar, como los PTI, los programas territoriales integrados, que he visto la realidad, los frutos rojos, cómo se genera vino a través de las cepas centenarias, los comités de desarrollo productivo regional. Y esto era un poco una relación, una evolución natural de lo que ha sido seguramente las políticas de desarrollo productivo a nivel de Chile. Pero ya en el 2018 empieza a confluir un nuevo elemento, un nuevo factor disonante que altera, obviamente, la evolución tradicional de lo que ha sido la economía chilena. Por un lado, lo que puede ser fundamentalmente la reivindicación lógica de los movimientos feministas, que fue a nivel internacional, además, yo creo que un caso paradigmático y muy relevante en el sentido de reivindicar fundamentalmente la participación en el campo político, en el campo empresarial, en el campo social de la mujer y especialmente pues, lo que ha sido este último trimestre del año 2019, en la cual
la articulación de los movimientos sociales, especialmente en la reivindicación, yo creo que histórica, por otra parte, de la precariedad en el empleo, de los costes de transporte público, de la educación, de la sanidad y hasta de las propias jubilaciones. ¿Qué balance nos deja esto? ¿Cómo abordamos desde Chile, fundamentalmente, en este momento esta crisis? Pues realmente con una contracción de la economía del 2,1% en el último trimestre y un crecimiento, bueno, pues más que ligero concretamente, sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, del 1,1%. Bueno, Chile aborda en este momento esta crisis un poco desde esta perspectiva. Dejarme poner dos ejemplos más. Uno, un ejemplo como el de Boston, en la cual los ecosistemas innovadores disruptivos pues plantean realmente que la crisis, a pesar de lo que pueden ser las políticas de Trump, creemos que va a salir con una cierta celeridad. Hay dos análisis que recientemente leía, dos informes, uno del MIT y el otro de Harvard. Imaginaros que en esta ciudad confluyen estas dos entidades y separadas a escasos metros, en las cuales el MIT, haciendo un análisis retrospectivo, planteaba que habían surgido 30.000 empresas de alumnos, de científicos, de personas que habían contribuido realmente en el propio MIT, 4,5 millones de empleos y prácticamente viene a ser el Producto Interior Bruto de Canadá. En el caso de Harvard, el número de empresas ha sido mayor, 146.000 empresas, 20 millones de puestos de trabajo y 4.000 billones, lo que es el Producto Interior Bruto de Alemania en estos últimos 20 años de estas dos entidades. España, bueno, pues yo creo que España arrastra o ha arrastrado desequilibrios fundamentalmente sociales fruto de la anterior crisis, unos bajos niveles de productividad de componente de corte estructural. Sí que es verdad que se ha producido un cierto incremento de investigación, de inversión en investigación y desarrollo, una dependencia importante del ámbito del turismo, especialmente turismo internacional, que como bien sabéis es muy volátil y se ha visto muy afectado precisamente en esta crisis, una tasa de desempleo elevada, en los mejores ratios del 13,7 y un PIB del 2% por encima de la media europea el año pasado y en el primer trimestre un menos 5,2. Bueno, este es el punto de partida nuestro. ¿Cuál es la situación o cuál es el impacto previsible del coronavirus en este momento? Pues seguramente el país en lo que puede ser la Europa del Sur que se pueda ver más afectado probablemente sea Inglaterra, ¿no? Ahí tengo una relación de casos, de fallecidos, de habitantes, una previsión de pérdida, concretamente de contracción del PIB del 14%. En segundo lugar, podríamos hablar que Italia, probablemente España y Francia estarían en una situación bastante similar en el ámbito del impacto económico y también en cuanto a fallecidos, aunque España presenta mayor número de casos. Y obviamente los países que en este momento están abordando mejor la crisis sanitaria y que obviamente va a tener un efecto en, digamos, un menor impacto en este momento en la crisis económica del coronavirus, como Alemania, con solamente 8.500 fallecidos y una población de 83 millones de habitantes, y especialmente un pequeño país como es Portugal, en la cual con sus 10 millones de habitantes solamente ha tenido 1.300 fallecidos y 31.000 casos. En el caso de Chile, por lo que hemos podido percibir, por lo menos hasta la fecha, vemos un número elevado realmente de casos, pero realmente los óbitos que se han producido, los fallecimientos, yo creo que han tenido una proporción, si los datos son ciertos, realmente escasa o muy por debajo de los ratios en este momento europeos. Y la previsión que nos está dando el Fondo Monetario Internacional es una pérdida del 4,5% para el 2020 y la propia DIPRES ya nos hablaba de un déficit público en torno al 8%. También os quiero comentar que desde Europa se está viendo, se está vigilando cuál va a ser la evolución sanitaria, cuál va a ser la evolución del virus, fundamentalmente en el cono sur, porque existe un enorme temor, fundamentalmente, a un rebrote y realmente el tema de las temperaturas, en la medida que se vaya consolidando como una de las teorías fundamentalmente científicas, sanitarias, pues parece que igual esto podría que llevar a que ya en el mes de septiembre-octubre pudiéramos padecer un rebrote, digamos, de la situación de carácter sanitario. ¿Qué crisis? Yo creo que hay dos crisis fundamentales las que hemos padecido durante este siglo XXI. Uno, que ha sido la crisis financiera, la crisis de Goldman Sachs, la que empezó en el 2007, 2009 y en otros sitios se ha prolongado, y esta que tiene un efecto de crisis sanitaria. En términos económicos, a corto plazo, yo creo que estas dos crisis, yo creo que han sido determinantes para nuestra economía. Pero también es verdad que tenemos otros dos retos en este momento trascendentales que nos han estado acompañando, que están en este momento en la mochila, que aunque no tienen un efecto, un impacto, por lo menos en el crecimiento económico a corto, como puede ser todo el ámbito del cambio climático y también la crisis migratoria que se produce fundamentalmente en nuestro caso concreto, entre África o el Magreb y Europa y otras serie de movimientos migratorios también en el cono sur, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Dejadme decir, ¿cómo podemos analizar
estas dos crisis, ¿qué respuesta ha habido? Y me concentraré en este momento en mi país, concretamente en España. Yo creo que son dos crisis diferentes. La primera de las crisis, la crisis financiera, casi la ciudadanía, y si me apuran, las empresas, en un momento inicial, se vivió como en la nube, es decir, algo que no nos afectaba a nosotros. Era un problema que venía de Estados Unidos, se empieza a sentar, los bancos empiezan a plantearse un rescate financiero, pero con un efecto casi postergado va llegando a nuestra economía, a nuestras pequeñas empresas, concretamente se incrementan las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. La crisis que en este momento estamos viviendo es una crisis participada. O sea, es una crisis sanitaria, es una crisis de proximidad. Todo el mundo la vive, en cierta manera la padece. Ha habido un confinamiento muy importante. Amigos, conocidos, familiares, o han estado infectados o en algunos casos han realmente perdido la vida, han muerto realmente. Con lo cual está mucho más próxima, es más cercana, no es un elemento intangible de la marcha de la economía global, de la economía mundial, sino que realmente nos ha afectado realmente a todos, hasta nuestros propios modos de vida. Y a partir de ahí, yo creo que las soluciones que en este momento se están intentando arbitrar son diferentes. En el primero de los casos fue evidente que hubo un rescate a la banca y entidades financieras, más de 60.000 millones de euros en nuestro país, pero encima con un enorme hándicap. Y es que Europa no nos dejaba incrementar nuestro déficit público. Y eso llevó a la bancarrota a algún tipo de países y a un control, prácticamente a perder el control de la gestión de los países, dejándolo en manos concretamente de Europa, como ha sido el caso de Grecia o como ha sido el caso de algún otro tipo de país. ¿Eso qué conllevó fundamentalmente? Que los ajustes económicos lo hicimos fundamentalmente en el ámbito de las reducciones salariales para incrementar la propia competitividad de nuestras empresas. No estoy hablando de incrementar la productividad, no estoy hablando de incrementar el I+D, únicamente fue reducciones de carácter salarial y, por otro lado, algo que ha sido tremendo para nuestro país, la pérdida progresiva de derechos sociales, que se ha prolongado durante varios años. Aparte de eso, pone de reflejo, pone de manifiesto un déficit estructural de nuestra propia actividad económica, especialmente con lo que se pudo denominar como la burbuja inmobiliaria. La crisis, o concretamente en España, a mediados de marzo, empieza ya a vislumbrarse como un elemento que no solamente estaba concentrado en China, sino que empieza a tener un importante impacto en nuestras vidas, en nuestras economías, en nuestra salud, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el Estado ya reacciona y pone en marcha diversos, en este momento, mecanismos de créditos para pymes, para micropymes, bonificaciones de diversas tasas, el tema del trabajo. Se habilitan también dos mecanismos que sirven un poco de colchón social. Uno son los ERTES, es decir, son una especie de expedientes de regulaciones temporales de empleo. No quiere decir que la empresa se cierre, únicamente que el Estado cubre parte del coste salarial cuando las empresas están cerradas. Lo mismo en el caso de las catas. En este momento no tenemos las restricciones fundamentalmente de déficit público que impuso en la anterior crisis financiera fundamentalmente la Unión Europea. Va a haber manga ancha y libertad para que los países se vayan en este momento endeudando. De hecho, ya está previsto que 140.000 millones de los aproximadamente 800.000 euros que dedique la Unión Europea, 800.000 millones de euros, 140.000 vendrá a nuestro país, pero sin exigencias, es decir, no va a haber que tener que control fundamentalmente lo que puede ser el déficit público. Luego ha habido una especie de posicionamiento general de todos los estamentos, de todas las instituciones, fundamentalmente para contribuir y para ayudar. Estoy hablando del Estado, estoy hablando de las regiones, estoy hablando de las provincias, estoy hablando de ayuntamientos muy pequeños que han evaluado el impacto y que han dicho, bueno, tengo que ayudar a mis comercios, a mis pequeñas empresas, tengo que sacar unos bonos para actividad en este momento del comercio, tengo que, dentro de mis limitaciones presupuestarias, tengo que desarrollar fundamentalmente subvenciones. En el ámbito del colchón social, que no se produjo en la primera crisis, recientemente, la semana pasada, se aprobaba la universalización del ingreso mínimo vital, algo que regiones como el País Vasco llevamos ya más de 12 años, que al final es universalizar una renta mínima para aquellas personas que no tienen recursos y que varía entre los 500 euros mensuales hasta los demás 1.000. Está también planteándose seriamente el incremento, la presión fiscal, sobre todo las grandes fortunas, las grandes rentas, y luego también, no sé si dentro del Estado igual se puede asumir a través de la Unión Europea, de lo que podríamos denominar la tasa digital. Todas aquellas grandes multinacionales vinculadas a las tecnologías de la información, Google, Amazon, etcétera, etcétera, que hoy en día apenas pagan impuestos en nuestro país. Es una crisis desigual, porque ha habido sectores que realmente están en crecimiento. Y luego, ahí es muy importante, al vivir con tanta proximidad esta crisis, ha habido una reacción de carácter social, de carácter ciudadana, de volcarse sobre lo próximo, sobre lo local.
sobre la pequeña empresita que está trabajando y que tiene un producto, el pequeño comercio minorista, el pequeño restauración, servicios a las personas. Y yo creo que realmente esto nos lleva, no digo que a dibujar un escenario demasiado positivo, pero sí sobre todo a diferenciar no solamente los orígenes, sino también las medidas que en este momento se están planteando a nivel de España. ¿Qué estamos viendo también como con un componente general? En primer lugar, que existe una desglobalización de carácter físico, es decir, viajamos menos. Hoy en día recuperar todo el turismo internacional, sobre todo el de alto standing. No sé, si me ocurre pensar en este momento en Chile, el 3 y pico % de su producto está vinculado al turismo y toda, digamos, la estrategia turística del país está muy orientada fundamentalmente a la captación de turismo de aventura, de turismo de naturaleza, con personas con un fuerte poder adquisitivo, pero también con una fuerte, en este momento, conciencia, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tema del turismo y su reactivación parece enormemente compleja. Vuelve a coger peso fundamentalmente los estados, su tejido productivo, pero también las regiones y los propios municipios. Probablemente nos tendremos que plantear que las exportaciones y el comercio internacional no va a tener tanto peso. Un repliegue de la cadena de suministros. Probablemente tendremos que empezar a plantearnos que parte de nuestro outsourcing lo tenemos que encontrar con sourcings fundamentalmente de carácter local, de proximidad, etcétera, ¿no? Deshacer en muchas ocasiones esas complicadas cadenas de suministro y recuperar fundamentalmente industria de carácter local. Pero al mismo tiempo sí que estamos viendo un proceso de globalización digital. Se mejoran las telecomunicaciones, un cambio en los comportamientos de los empleados. Aquí, concretamente, en nuestro país, prácticamente hemos entrado a saco con el teletrabajo. No era un planteamiento mixto, no era un planteamiento progresivo de combinar, no, teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo. Esto, obviamente, nos plantea también sistemas de conciliación, nuevas oportunidades de negocio y no olvidemos unas enormes, seguramente, posibilidades, oportunidades de reducción de costes a nivel empresarial. Las empresas, la reacción, o inicialmente, cuando no había crisis o no había coronavirus o COVID-19, el planteamiento que tenían era un cierto recelo, una cierta desconfianza a que sus trabajadores plantearan trabajar desde su hogar, desde su propia casa, ¿no? Yo creo que esa desconfianza ha desaparecido. Hay muchos estudios que nos plantean que el rendimiento que se tiene en casa es superior en muchos casos al presencial, la dedicación horaria, el tener un sistema de omnicanalidad. Estás controlando el WhatsApp, estás controlando en este momento Zoom tras Zoom, videoconferencia tras videoconferencia, etcétera, etcétera. Y esto obviamente les ha llevado rápidamente a muchas empresas aquí a analizar temas de costes, activos inmobiliarios que seguramente con una reducción presencial se pueden lógicamente aquilatar los propios costes, medidas de comunicación, etcétera, etcétera, nos están llevando. De hecho, ya anteriormente y antes de la propia crisis, el tema, por ejemplo, en Europa, sobre todo en la Europa del Norte, yo creo que había mucha más concienciación sobre las reuniones que a veces teníamos que compartir en programas europeos, que éramos partners, que recibíamos unas ayudas, unas subvenciones. En muchos casos, socios del norte de Europa eran muy reacios a viajar especialmente en avión, tenían ya su cota de emisiones ya cumplida, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que esto también puede seguramente contribuir fundamentalmente a lo que puede ser la reducción de emisiones de CO2. Mayor confianza, es decir, ha habido una abrumadora e intensiva. El otro día estaba con empresas del sector del surf que habían vendido, pero muchísimo, a través fundamentalmente de la compra online y mayoritariamente era compra de proximidad, era una compra, digamos, de corto, ¿no? De corto alcance territorial. Y luego, pues yo creo que sí hablaría de un tema que es crítico, la integración tecnológica. Estamos pasando una pandemia sanitaria, pero también una pandemia digital. Y todos estos esfuerzos que hemos hecho, casi como un mantra de digitalización, de plataformas, hoy en día encuentran un campo de cultivo excelente. Es decir, ya no tenemos otra salida verdaderamente que crecer bajo esas líneas, sin olvidar también el tema de las economías de datos. Estas variables dependen realmente de cómo salimos de la crisis. Y hoy en día, como bien saben ustedes, hay 3 escenarios que están dibujándose. El escenario en V, en la cual hemos tenido un descenso brutal, fundamentalmente en el campo económico, y se plantea un relanzamiento también rápido, en torno al 6%, como les decía, para España, para el 2021. En U, que podría ser, digamos, una bajada también un poco más moderada, pero también un crecimiento mucho más moderado. Y yo creo que el escenario que rechazan en este momento todos los expertos sería en V, y esto fundamentalmente es caída, crecimiento, rebrote, caída y crecimiento, ¿no? Yo creo que seguramente estos son algunos de los escenarios que en este momento estamos planteando. Bueno, llegamos en este momento ya al plano local y al plano fundamentalmente de la experiencia. Y algo que sí me gustaría trasladar es durante muchos años, por lo menos mi organización y mi ciudad,
ha estado trabajando de una manera solapada sobre sectores tradicionales, pero especialmente el esfuerzo, la iniciativa, ha estado muy encauzada al campo de la innovación, al campo de la atracción del talento, al campo del desarrollo de ecosistemas, al campo fundamentalmente de interlocución y de generar en este momento estructuras para compartir, yo creo, el conocimiento, fortalecendo la triple hélice, la cuádruple, como queréis denominarla. Y en este momento nos encontramos con una crisis en la que también tenemos que poner especialmente parte de nuestra atención en este sector, en sectores como puede ser el comercio, como puede ser la hostelería, como puede ser determinadamente el turismo, en este caso turismo de proximidad o turismo nacional, mayoritariamente, para reequilibrar también sectores que tienen un peso, que tienen una fuerza y que sobre todo hacen un elemento de contención. Seguramente no son los sectores más innovadores, seguramente son los sectores sobre los cuales, reitero, hay que dedicar. Entonces, tenemos que reequilibrar seguramente nuestros esfuerzos, fundamentalmente en estos dos ámbitos. Nosotros ya a mediados de marzo lo que hicimos fue fundamentalmente analizar y poner en marcha desde el ámbito municipal, desde el ámbito de la ciudad, pues un plan fundamentalmente para intentar paliar el impacto de la crisis por el propio coronavirus. Algunos de los principios que yo creo que inspiran este plan y seguramente creo que son importantes poder reflejarlos o transferirlos a otros ámbitos, ¿no? En primer lugar, yo creo que el objetivo era claro, ámbito local, territorial, la propia ciudad, intentar reducir en la medida de nuestras posibilidades el impacto de la propia crisis, generar confianza. Es muy importante generar confianza en entornos, en la propia ciudadanía, en el consumo, en la activación del consumo. Y luego también respetar, que creemos que era algo crítico, la naturaleza económica de nuestra ciudad y, cómo no, también el equilibrio territorial interno. Evidentemente, el impacto, como bien sabéis, ya no estoy hablando de todo el país, ni estoy hablando de una región, sino de una ciudad, tiene seguramente un mayor gradiente en aquellos barrios que tienen seguramente una ciudad, unos indicadores, digamos, más débiles que lo que puede ser en este momento la media de la ciudad, o seguramente aquellos barrios que tienen un mayor nivel de desarrollo, de ingreso, de renta per cápita, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer en este momento desde lo local? Yo creo que hay un tema crítico y es plantear medidas con un carácter integral. Hoy en día, si analizamos lo que es nuestra estructura productiva, les están llegando muchas en este momento mensajes. El Estado lanza sus créditos al consumo. Europa lanza otra serie de medidas, pero siempre desde una perspectiva muy focalizada. Cada cual es experto. El del empleo va a ser el empleo, el de competitividad, el de innovación, el de innovación, el de comercio, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena forma para que realmente seamos capaces de desarrollar, de diseñar o hasta de integrar en este momento mecanismos para romper con ese confusionismo general, con esa incertidumbre al final de la pequeña empresa, de la micropyme que está diciendo, oye, pero yo puedo acceder a esta ayuda, pero entonces, ¿cómo puedo hacer un paquete adecuado para que realmente en este momento pueda ser realmente importante las ayudas que pueda recibir? La orientación social, que os decía antes, tener siempre un mensaje claro en el tema de ayudas, con unas bonificaciones específicas, bien sea con carácter de género o bien sea con carácter de colectivos o territorialmente hablando, ¿no? La singularidad también es importante, la especificidad del modelo económico. Mi ciudad no es igual que la de Dalao no es igual que la otra y mi región, por supuesto, también es diferente. Y mi dependencia sobre varios sectores, por ejemplo, mi ciudad, prácticamente San Sebastián, no pasó crisis en el año 2007-2008 porque se reequilibró con turismo internacional, turismo de alto poder adquisitivo que vino atraído fundamentalmente por nuestra gastronomía, etcétera, etcétera. Hoy en día esa singularidad nos penaliza, mientras que aquellas ciudades del entorno con la cual el peso del sector industrial es mayor, pues realmente se han visto beneficiadas. Con lo cual yo creo que la singularidad, el poder adecuar al contexto, a la propia naturaleza económica es importantísimo. En este caso concreto, nosotros dividimos y distribuimos en dos fases el plan de actuación. Una primera fase que abordaba fundamentalmente los aspectos empresariales. Hemos tenido un proceso de invernación en el ámbito del empleo. Los empleos no es que se han movido, sino que muchos han destruido y otros han estado invernando bajo ERTEs o bajo catas, en cierta manera bonificados por parte del Estado hasta que finalice la alerta sanitaria, ¿no? Entonces, en esta primera fase hemos trabajado mucho más en lo que puede ser la activación de la demanda, sobre todo la demanda local, y en una segunda fase que ya estamos próximos a iniciar, tenemos que trabajar ya desde la complejidad de lo que puede ser el mercado de trabajo también. Término digital.
digital está presente prácticamente en todos. Antes era una especie de mantra que recaía, tenemos que desarrollar iniciativas, hacemos pequeñas páginas web, pero hoy en día ya no es, esto es una realidad. Y verdaderamente los nuevos modelos de colaboración público-privada pasan fundamentalmente por plataformas. Plataformas como los marketplaces, que es al final poner en marcha todos los instrumentos, todos los mecanismos para canalizar, digamos, esta increíble energía ciudadana de cara especialmente a la compra de carácter local, saliéndose de las grandes multinacionales, etcétera, solucionar los problemas del delivery, los problemas de distribución, sin llegar a casos como Globo, etcétera, etcétera, en la cual hay una explotación fundamentalmente, pero el tema digital y el tema de plataforma yo creo que realmente son claves en este momento para poder seguir avanzando, aprovechando, reitero, esta pandemia digital que estamos en este momento también sufriendo. La colaboración institucional, siempre que se pueda completamente complementarse medidas y que sean claras. Y luego, en el caso concreto, yo creo que también de los ayuntamientos, en este caso los municipios, creo que es crítico el campo de la agilidad. Es decir, cómo podemos simplificar la tramitación administrativa. En ese sentido, nosotros sacamos un proyecto, varias líneas, varias medidas, y todas las ayudas estaban vinculadas a que desde la recepción de la solicitud hasta el ingreso de las cuantías, como máximo tardaban 3 semanas. Y lo hemos cumplido. ¿Cómo hemos podido hacerlo? Fundamentalmente simplificando la tramitación administrativa, exigiendo escasísimos en este momento justificantes y certificaciones. Toda la certificación ha estado inclinado fundamentalmente a declaraciones juradas diciendo que el solicitante, el tramitador, resulta que cumplía este tipo de condiciones. Y nosotros lo que hemos tenido ha sido que comprobar en este momento, con bases de datos, pues no sé, del impuesto a actividades económicas o a niveles fiscales, si realmente se cumplía. Con lo cual, la tramitación ha sido, es más, de hecho ya esta misma semana hemos cubierto todos los ingresos que en este momento estaban pendientes de las diversas medidas. ¿Qué medidas en este momento tendríamos en vigor? Bueno, lo primero que es clave y crítico, lo decía, la naturaleza, el diagnóstico. Es decir, esto es lo primero que tenemos que hacer. Nuestras ciudades, de qué vivimos y a qué sectores han afectado fundamentalmente más en este momento la crisis o a quién están afectando. Por el cierre, por no ser actividades de carácter esencial y obviamente cotejarlo con los niveles de desempleo, con los niveles de ERTES o con los niveles de CATA. Conexión, fundamentalmente comunicación con el propio tejido, y ese tejido al final a nivel corporativo, a nivel de asociaciones, y ver realmente cómo podemos conformar retos en este momento. En el caso concreto de estos sectores que tienen un componente más tradicional, recuperar y fidelizar el cliente local. Eso significa hacer campañas, hacer bonos, delivery, poniendo alguna pequeña plata el propio municipio para que al final también incida en el consumo y que vean que hay una reducción del precio de lo que está comprando. Ayudarles en el análisis de costos, pero lo más importante es el tema de la promoción y consolidación de los marketplaces o de los canales online. Esto no significa tener una plataforma, esto no significa exclusivamente tener tecnología, sino fundamentalmente generar e introducir una cultura digital vinculada a la logística, vinculada al almacenamiento urbano. Estamos planteándonos que a futuro los grandes desarrollos, en la medida que los canales online vayan creciendo, vamos a necesitar grandes depósitos para hacer la distribución fundamentalmente interna y para que no se solapen pues, los Amazon de turno con los globos, etcétera. Tenemos que organizar, tenemos que ordenar, tenemos que empezar a hablar seriamente de la última milla y de todos los mecanismos que aquellos que hemos trabajado en el campo de las Smart Cities tendríamos seguramente que integrar e incorporar. Analítica avanzada. Es evidente que en este momento la economía de los datos que planteaba antes se soporta en muchos casos en analítica avanzada para modelizar especialmente cómo se va a producir la demanda y con mayor precisión, ¿no? Análisis, reposicionamiento en el mercado, tampoco me extenderé demasiado y pasaría directamente ya a cuáles son las orientaciones que hemos dado fundamentalmente a este tipo de negocios. En primer lugar, un plan de acción vinculado a la aceleración digital. Integración, plataformas, mecanismos, fidelización de clientes. Negociación de todo. Negociación con el del alquiler, negociación con el proveedor, negociación en reducción fundamentalmente de costes o fundamentalmente de posponer pagos. Es decir, en este momento de crisis que estamos viviendo es un momento muy, muy favorable para que esta negociación realmente se pueda producir. Innovación, incorporar siempre algún elemento de innovación. Las ayudas tendentes a la sostenibilidad. Antes lo comentaba, el sourcing de proximidad, ¿no? Fundamentalmente
mercados locales, mercados nacionales, teletrabajo y también en muchos casos saneamiento de clientes engorrosos que no producen más que dolores de cabeza y muchas veces reducciones. ¿Qué hemos propuesto ya más concretamente el plan de acción? Y voy acabando, que son las dos últimas diapositivas. En primer lugar, una ventanilla única. Esto es muy sencillo. Esto es poner una especie de front office para que cualquier empresa, pequeña, grande, autónomo, etcétera, etcétera, desempleado, emprendedor, pueda recurrir en este momento a una oficina municipal en la cual se le pueda facilitar la información estructurada. Esto significa tener directorios de todas las ayudas que van surgiendo en este momento por parte de los diversos niveles. Tener canales diferentes, un canal telefónico, un canal de un chat interactivo, por ejemplo, que podéis ir dando respuestas inmediatas, fundamentalmente a la consulta, por supuesto, la página web, etcétera, etcétera. Y luego también, en muchos casos, apoyarse en los observatorios urbanos. Toda la información que en este momento teníamos y hemos estado actualizando es básico para analizar esta coyuntura en este momento de crisis. Ayudas a empresas radicadas en nuestros centros de empresas. Es evidente que se les hemos eximido del alquiler y les hemos dado apoyo fundamentalmente en salir precisamente de estas crisis. Ayudas con carácter general, por ejemplo, para trabajadores de autónomos, menos de 10 trabajadores o autónomos. Ahora acabamos de cerrar unas ayudas para 1.500 empresas, ¿no? Y realmente hemos sido muy laxos en lo que es la justificación de los gastos. Alquiler local, hipotecas, seguros, seguridad social, suministros básicos, ¿no? Ayudas también para consolidar a empresas que se han constituido en el año 2019, hasta marzo del 2020, mediados de marzo del 2020, y realmente sabéis que en muchos casos esos inicios son muy complejos y el índice de mortalidad es muy elevado, y a esos también hemos dirigido parte de nuestras ayudas. La actividad de los bonos, ¿no? Pues la gente ha comprado bonos como loco en nuestra ciudad. Hemos tenido un listado de 450 comercios y establecimientos adheridos y la gente ha comprado los bonos y nosotros hemos puesto una pequeña cantidad para que les salga más rentable. Programación de webinars. Bueno, hemos apoyado, nosotros tenemos ya una programación de 40 webinars, de clústeres, etcétera, etcétera, locales, antes de final de año y también a todas las asociaciones, ¿no? Ayudas a proyectos relacionados con el coronavirus, pues de gente que está planteándose en este momento a pequeñas, fundamentalmente, plataformas para niños que no tienen recursos en este momento telemáticos o informáticos en su casa para que puedan acceder a ellos, comunicación entre residencias hacia los usuarios, temas que están muy vinculados al propio desarrollo y luego, por supuesto, los servicios de orientación, etcétera. Y por último, y esto ya va en claves seguramente ya de futuro, que seguimos manteniendo, sobre todo ayudas a la constitución de nuevas empresas, que siempre lo hemos tenido, pero sí que es verdad que vamos a dar un paso fundamentalmente a los centros de emprendimiento y empresarial virtual. De hecho, hay mucha actividad y mucha iniciativa que, aprovechando en este momento este reto que hemos sido capaces de abordar, diversidad de la actividad, incorporar en este momento el desarrollo tecnológico, los bonos a los propios centros, plataformas, nuevas plataformas. Tenemos que entender que seguramente la ciudad hoy en día tiene que tener la capacidad para estructurar plataformas de plataformas, ¿no? Si tenemos, no sé, un día del producto local, eso tiene que ser a través de una plataforma, de la realidad virtual, al final, para que pueda ser más o menos atractivo. Y luego los temas más o menos que hemos venido desarrollando con un alto componente fundamentalmente de innovación. Concluyendo, yo creo que en este momento hay dos grandes retos que por lo menos soportan. Mantener la economía tradicional para que no se nos descalabren nuestras tasas de desempleo y fundamentalmente el cierre de muy pequeñas empresas, pequeños negocios, fundamentalmente de ciudad, y luego incorporar todo el ámbito digital a través de plataformas. Y luego también un componente nuevo que yo creo que no hemos sido capaces en épocas anteriores fundamentalmente de integrarlo, que es fundamentalmente las tecnologías, ¿no? Es verdad que utilizamos muchas veces en nuestro discurso, pues no, esto es realidad, esta realidad virtual, esta realidad aumentada, esta es inteligencia artificial, estamos hablando del 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que abordar un enorme reto a partir de las ciudades, que es un poco aquellas figuras que hagan un tema de socialización de ese tipo de tecnologías. Hace 30 años nosotros éramos analfabetos digital y tuvo que venir alguien como una red de informáticos que son los que realmente nos asesoraban, nos apoyaban para llegar a un mínimo, que era al final un nivel de usuario. En este momento creo que tenemos que producir una integración tecnológica y también tener un apoyo profesionales que realmente nos puedan integrar, reitero, en este momento todo lo que conlleva la inteligencia artificial, la realidad virtual, todo lo que puede ser la robótica, todo lo que puede ser el 3D, todo lo que puede ser la analítica de datos, y todo eso lo tenemos que integrar, ¿no? Porque es demasiado importante, lo decía Clemenceau, un famoso general francés, que la guerra era demasiado importante para dejarla en manos de los generales. Posteriormente se habló de que la informática era demasiado importante para dejar en manos de los informáticos. Y yo creo que las tecnologías que hoy en día, por lo menos
las estamos integrando en nuestro discurso son demasiadas importantes para dejarlas exclusivamente a los tecnólogos. Oye, agradeceros vuestra atención. No sé si igual me he explayado demasiado, ya no sé si he estado en tiempo, Liliana, pero realmente quedo un poco a la espera de vuestras preguntas y si puedo dar respuesta, pues encantado. Eugen, te apasiona lo que haces, se nota y te has excedido un poquito en el tiempo, pero te hemos dejado porque verdaderamente estaba siendo muy interesante y así lo denota también la cantidad de usuarios que tenemos y que han estado permanentemente conectados. Vamos a incluir así que muchas gracias por tu excelente ponencia y por todo lo que nos has compartido. Vamos a incluir en cámara a Sergio Pérez Rossi y vamos a proceder a compartir con ustedes las preguntas que nos ha hecho la gente a lo largo de las dos intervenciones. Eugen, si quieres, mientras vamos resolviendo con Sergio Pérez, puedes ir mirando el documento que te compartimos, el enlace, y si no, me esperas un momentito y yo te las voy leyendo y vamos resolviendo entre las tres, porque hay algunas que son para uno de los dos, pero también hay algunas que nos piden que hagan un comentario los dos conferencistas. Sergio, voy a comenzar con una pregunta que nos hacen desde Chile, que nos hace Cristian Riveros, y que dice, creo que la pregunta debiera ser si queremos un crecimiento económico que concentre la riqueza y deprede nuestros recursos naturales, o queremos un crecimiento que permita también un desarrollo futuro con una explotación sustentable de nuestros recursos naturales, y que esa riqueza se cree al menos a una parte que llegue a las personas que están en los territorios. Ahí la disyuntiva, Sergio, sobre qué crecimiento queremos. Sí, bueno, es una reflexión que refrendo y que comparto, que de alguna manera la pregunta inicial de mi presentación tenía que ver con eso, digamos. ¿Volvemos a la normalidad, comillas, anterior, o aprovechamos esta oportunidad de cambio brutal de paradigma como para pensar algo distinto? Yo me inclino obviamente por esto último, no como un único camino, pero me parece que hay que buscar respuestas en el sentido de agendas amigables con el ambiente, con las energías renovables, incorporando la dimensión de género, bueno, lo que de alguna manera se empezaba a asomar en las últimas discusiones, en las últimas reflexiones. La UIN ha trabajado bastante en ese sentido y otros foros, pero falta que se haga carne mucho en la dirigencia, a veces por cuestiones mezquinas, otras veces por cuestiones también de preparación. Por eso yo saludaba la iniciativa de Jaime y de la asociación, porque es muy importante. Yo creo que nos va a ir la vida en fortalecer la dirigencia para que podamos obrar en consecuencia y que ésta sea pertinente con lo que sucede en el territorio, o sea, que pueda detectar el latir territorial y que el desarrollo no sea solo crecimiento económico, como ya sabemos, sino que tenga que ver con estas pinceladas que tanto Eugen como yo intentamos expresar. Muchas gracias, Sergio. Voy a ir intercalándolas. Eugen, nos llega una pregunta de Wilmer Alexander de Honduras, que consulta, ¿considera que la burocracia limita generar estrategias de desarrollo económico local desde lo territorial? Si es así, ¿cómo abordarlo? Y al hilo de esa pregunta nos consulta, ¿qué papel juega la globalización considerando que la estrategia, ahora más que nunca, debe ser local? ¿Existen más oportunidades para el desarrollo económico local? Bueno, yo creo que la primera de las preguntas, una de las grandes limitaciones que tienen fundamentalmente las administraciones públicas y también las locales, yo creo que descansa especialmente en la dificultad de compartir objetivos de carácter transversal. La estanqueidad de nuestras administraciones yo creo que es evidente y en la medida que complejizamos proyectos, cuando entramos en proyectos de carácter medioambiental, cuando hablamos de proyectos de carácter energético, cuando hablamos de proyectos de movilidad sostenible, etcétera, etcétera, es básico que realmente podamos tener una estructura bien rodada y en la cual habrá compromisos compartidos. También es verdad que la distribución de las carteras políticas a veces tienen lógicas limitaciones en el sentido de tener que cada uno, digamos, florecer sus resultados a costa de los demás, ¿no? Yo creo que estamos viviendo, la segunda de las preguntas, yo creo que estamos viviendo realmente un momento apasionante.
no tan difícil, no tan diferente como el que estábamos haciendo hace unos años. O sea, cuando realmente hace unos meses estábamos trabajando en varios ámbitos, en el campo medioambiental o en el campo de la movilidad, yo creo que esto no viene más que a compasar, pero sí que es verdad que pone en valor especialmente el ámbito territorial, el ámbito local. Yo nunca he visto por parte de la ciudadanía tanta implicación, tanto redireccionamiento fundamentalmente a esa economía de proximidad, a esa economía, digamos, de corto alcance, ¿no? A mí me parece que este es un modelo, esto es un momento que tenemos que aprovechar suficientemente como para que realmente nos empoderemos de esa pandemia que arrastramos y especialmente podamos desarrollar proyectos sobre todo muy participados también por parte de la propia ciudadanía. Muchas gracias, Eugen. Sergio, nuestra amiga Millaray Carrasco desde Chile, desde La Serena, un saludo para La Serena, nos plantea lo siguiente. Ella indica que se plantea la importancia de las mesas de trabajo entre actores públicos y privados, o sea, la importancia de la participación ciudadana ante el nuevo escenario de la pandemia. ¿Esto potencia aún más el trabajo participativo por el desarrollo económico local o será todo lo contrario? Esto considerando que Chile, además de la pandemia, enfrenta la crisis por el estallido social que está latente. Un saludo para Millaray, a quien conozco y estimo mucho. La verdad que la participación por la participación misma no hace a cuento de nada, digamos. A veces sucede que un líder político invita a participar para coincidir con él. En realidad yo creo en la participación específica y activa para hacer, para una agenda real y concreta, y no la restringiría a lo público-privado porque creo que el sector del conocimiento tiene un capítulo importante para sumar a esa mesa que Millaray menciona, y también a algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho para expresar en esta construcción colectiva. Y esos diálogos que surjan de allí tienen que ser diálogos como compromiso para la acción, no pueden ser meras charlas para la foto del momento, tiene que servir para aprovechar, digamos, esos saberes, pero para que sirva para construir. Muchas gracias, Sergio. Eugen, desde Chile también Luis Restrepo nos preguntas, ¿qué opinas sobre la gestión de las agencias para el desarrollo? ¿Será que con esta pandemia deben cambiar su rol? ¿Cómo se ven a corto plazo? Bueno, concretamente yo creo que en Chile, si la pregunta viene de una persona de Chile, me parece que todavía los procesos de descentralización están inconclusos, ¿no? Yo creo que se ha llevado mucho tiempo dando poder, especialmente a los propios gobiernos regionales, a los consejos deliberantes, etcétera, etcétera. Y yo creo que todavía ese proceso, no sé si alguna vez llegará. Tengo la percepción que en gran medida todos los desarrollos que ha habido anteriores han estado basados especialmente en una contención, en un control central desde Santiago, con una apariencia fundamentalmente de descentralización. Tenemos casos gravísimos, por ejemplo, la desaparición de BioBio Innova, ¿no? Innova BioBio, ¿no? Que fue absorbido por un centro de desarrollo regional productivo, cuando él realmente era un elemento en sí ya descentralizado, ¿no? Entonces, yo creo que veo todavía lejos un poco el empoderamiento de las agencias de desarrollo regional y también está vinculado, lógicamente, a lo que puede ser la autonomía financiera, ¿no? El hecho de poder disponer de recursos no condicionados, no finalistas por parte de la Administración Central, ¿no? Y yo lo demás me parece una figura básica. Hablar en este momento de desarrollo municipal en Chile, pues me parece todavía un poco prematuro, cuando todavía es endeble los procesos de descentralización a nivel y de corte, yo creo, de carácter regional, ¿no? Cuando a veces he tenido posibilidades de aportar algún informe y he tenido que estar con la gente pues, de la Corfo, de Sercotec, más las agentes fundamentalmente locales, la composición de agrupaciones empresariales. Yo creo que siempre se percibe todavía ese resquemor que las decisiones realmente se siguen tomando en este momento en Santiago y los procesos de descentralización son muy endebles. Muchísimas gracias, Eugen. Sergio, voy a agrupar dos preguntas porque las dos vienen de Argentina y porque las dos tratan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Javier Sáenz nos pregunta, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es una iniciativa que aún no ha tenido la profundidad necesaria en los municipios. ¿Será que el escenario post-pandemia es un llamado a dar prioridad a nivel local de la Agenda 2030, teniendo en cuenta sus tres ejes principales, inclusión social, resiliencia y economía sostenible? Uniendo esta pregunta, Ramiro Luis, también de Argentina, nos pregunta si genera esta crisis
genera esta crisis sistémica que tiene su cara sanitaria y su cara económica, algún replanteo de los objetivos de desarrollo sostenible a partir del cambio de escenario? ¿Aparece alguna discusión al respecto? Por supuesto, pensando en el modelo de desarrollo que queremos encarar. Bueno, gracias a Javier y a Ramiro por la pregunta. La verdad que no lo sé, empiezo por lo último. Yo creo que, como Eugen decía también cuando hablaba de la coyuntura y del aprovechamiento, yo creo que es una oportunidad para aprovecharla. Es verdad que en América Latina lo que uno ha visto a nivel territorial de trabajos, de agendas vinculadas a los ODS ha sido casi nulo o muy básico. Mi sensación es que este accionar estaba muy concentrado en las esferas más altas del nivel central de los gobiernos o en algunos casos en los niveles intermedios, salvando excepciones. Hay algunos territorios donde están planteando algunas agendas en el territorio vinculadas a coincidir o a converger, mejor dicho, con lo que indican los ODS. A mí me parece que también debería haber una rediscusión respecto de lo que se planteó en Naciones Unidas en el marco de lo que son los ODS para la Agenda 2030, porque ha sido un sismo, un terremoto brutal en el que nos encontramos. Por lo tanto, me parece que, no digo barajar y dar de nuevo, pero me parece que hay que revisarlo, pero es una opinión personal. No sé si efectivamente hay algo en ese sentido, en ese camino. No lo sé. Eugen, una pregunta que también nos llega, que formula Iván Borkowski, que plantea, ante la crisis del capitalismo en su etapa viral, donde la globalización permite que flujos múltiples recorran el planeta, ¿este exceso de globalización le dará una nueva oportunidad a lo local? Sí, yo refrendo un poco la respuesta que planteaba un poco el colega de Honduras, ¿no? Yo creo que realmente en este momento está en cuestionamiento y está en cuestionamiento realmente todo el proceso tradicional de globalización que en el plano competitivo han seguido fundamentalmente nuestras empresas. Creo que realmente hay que repensarlo y que en cierta manera la única manera de repensarlo es partiendo nuevamente desde el eje, yo creo que local, ¿no? Seguramente con nuevos instrumentos, ¿eh? Yo creo que ahí sí, por ejemplo, igual me doto de un cierto pragmatismo, ¿no? Y, por ejemplo, las estrategias que se han seguido en muchos casos, muchas de ellas no se han cumplido, han sido incumplidas. Yo después casi de 30 años de gestión profesional en el campo fundamentalmente del municipalismo y del desarrollo local, he llegado a la conclusión que, ya perdonarán por la expresión, que detesto la planificación estratégica. Ya sé que esto puede parecer una lataña, pero realmente cada vez creo más en los proyectos, creo en el compromiso, creo en las capacidades locales, creo en las competencias de las personas y con recursos fundamentalmente económicos se pueden desarrollar proyectos y a partir de esos proyectos definir estrategias, pero no al revés. Lo demás hemos tenido enormes en este momento documentos copiosos que han sido miméticos respecto a otros planes y entonces yo creo que por un lado es una buena oportunidad, tal y como planteaba anteriormente, pero seguramente tenemos que reformular las estrategias bajo identificación de proyectos y sobre todo capacidades verdaderamente de capacidades en muchos casos institucionales y también de carácter privado, si no, en el camino. Muchas gracias. Sergio, nuestra querida María Florencia, Argentina, nos pregunta, ¿cómo pensar en agendas territoriales en espacios cuyas economías locales están configuradas por la producción de commodities agropecuarias en torno al mercado mundial? En la conferencia de Albuquerque que usted retoma, se afirma sobre la necesidad de repensar el modelo productivo. Por eso pienso, ¿qué lugar queda para estos espacios? Bueno, la respuesta anida en el territorio, diría yo. No sé dónde está hablando María Florencia, pero a mí me parece que muchas veces estamos pensando en iniciativas de desarrollo que podamos atraer para alojarlas, para anclarlas en el territorio y a veces no observamos lo que tenemos en el territorio. Yo voy a tomarme un ejemplo de Eugen, que él no lo contó en su exposición, pero que a mí me llamó la atención como por ahí Fomento San Sebastián, que es una agencia potente, que tiene años de recorrido, pero Eugen me contaba, y de hecho hay un plan en ese sentido en marcha, un programa en marcha, que es el del clúster del surf, que
muchos surfers de distintos lugares del mundo iban a San Sebastián en distintos momentos del año a hacer prácticas del surf. Y durante muchos años vieron que eso sucedía, pero nunca nadie estudió qué había atrás de ese accionar. Y atrás de ese accionar había alguien que proveía servicios, alguien que vendía tablas, alguien que ayudaba a encerrar las tablas, alguien que alojaba a esa gente, alguien que los hacía divertir, etcétera, etcétera. A veces hay que saber, más que ver, mirar el territorio, ver cómo late, ver qué escala puedo sumarle en la región. O sea, a veces estamos hablando de territorios pequeños que por ahí es muy difícil, pero por ahí en cercanías puedo tener otras localidades y trabajando, digamos, sobre esa observación, aprovechando la situación que nos brinda la pandemia como una crisis, como una megacrisis, para mirar un poco hacia adentro, se pueden encontrar oportunidades. Es una respuesta rápida y apresurada. Me gustaría por ahí mirar con la lupa de qué territorio se trata y en todo caso en una parte sigo con ella y podemos hacer alguna exploración y respuesta mayor. Muy bien, después te pasamos entonces el contacto para que puedas profundizar. Con mucho gusto. Juan Carlos Hernández de Chile nos pregunta, ¿cómo inciden las brechas digitales que evidencia la pandemia en países con marcadas desigualdades sociales, como es el caso de América Latina? Bueno, yo creo que ahí fundamentalmente se requiere especialmente liderazgo político, entender que la brecha digital, la próxima que vamos a tener que asumir, va a ser la brecha tecnológica. Me parece otra vez bueno intentar reiterar ese concepto, pero yo sí apuntaría un poco sobre el ámbito de la concienciación y la sensibilización política para diseñar medidas y fundamentalmente para romper con esta brecha digital. Nosotros hemos roto con la brecha digital, pero a machamartillo. El confinamiento en nuestras casas nos ha llevado, sí o no, a tener que conectarnos, a tener que utilizar un Zoom, a tener que meter las presentaciones, a tener que utilizar intensamente el WhatsApp, a tener que utilizar intensamente nuestros correos electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces hemos intentado sensibilizar, sobre todo a diversos colectivos, para incorporarse, pero esto ha sido, reitero, una pandemia digital, ¿no? En todo caso, me gustaría poner algún ejemplo concretamente de Chile. Concretamente, no recuerdo el nombre, hay una población realmente cercana a Santiago con unos índices fundamentalmente, digamos, de desarrollo bajos y con bastante pobreza. Y recuerdo que el alcalde estuvo en alguna ocasión en nuestra ciudad y fundamentalmente vio algún desarrollo tecnológico vinculado especialmente a lo que podría ser la lectura de los ordenadores a través de la vista, el control del ordenador, el control de las pantallas a través de la tecnología de eye tracking, ¿no? Y realmente, no sé, fue a su municipio, levantó realmente todo un diagnóstico de cuánta gente se podían ver afectadas por la enfermedad, compró 22 equipos y estuvo realmente implementando. Y sí puedo decir que era uno de los municipios más pobres de todo en este momento Chile, ¿no? O sea, yo creo que si hay una voluntad política realmente y hay que seguramente intervenir en los propios barrios, ¿no? Yo recuerdo una escena de un programa de colaboración que tuvimos también con Brasil, concretamente en el programa de la Unión Europea, y concretamente había un municipio de Sao Paulo, ni era municipio, era una gran, en este momento, favela de Sao Paulo, con una población de 300.000 habitantes, con unas condiciones urbanísticas infames, etcétera, pero en el centro de lo que era toda la favela había un desarrollo interesante pues para jóvenes, había también aulas fundamentalmente de informática para que los jóvenes pudieran conectarse. Es decir, a veces con pequeñas inversiones tiene un efecto, tiene un impacto, yo creo que muy importante en la población, ¿no? No quiero deciros lo que significaría rehabilitar urbanísticamente los millones y millones de dólares que habría que invertir. Sin embargo, con una escuela Montessori, con gimnasia rítmica para las mujeres en la piscina, con centros fundamentalmente informáticos, yo creo, y con un poco de inteligencia colectiva, seguramente se puede superar, digamos, estas brechas digitales o brechas de otro tipo, ¿no? Fundamentalmente que atrae la pobreza. Finalmente quiero compartir una pregunta para ambos, de Norberto Fraile, que pregunta, ¿qué oportunidades observan para un territorio muy particular como la Patagonia? ¿Qué deberíamos advertir para su aprovechamiento durante la pospandemia? Bueno, No sé, Sergio, si lo saludo a Norberto, bueno, que
con Eugen lo conocemos, ambos lo conocemos de alguna tarea allí en la región de Trelew, Madryn, Rawson, etcétera, la Gaiman y toda esa cuenca. También, como dije anteriormente, creo que la respuesta anida en el territorio, pero me parece que va a venirse o se está viniendo una rediscusión sobre la salida de las grandes ciudades de algunos colectivos que van a ir en la búsqueda de lugares más vivibles o lugares para vivir mejor. La Patagonia y en particular la Patagonia Argentina, en particular esa cuenca y esa región, tiene condiciones interesantes. Quizás, digamos, hay pendiente alguna agenda de infraestructura pública importante para reforzar algunas cuestiones que puedan darle atractividad a inversiones y ganar en competitividad en ese sentido. Las cuestiones vinculadas al turismo, que ya las vienen trabajando, a lo mejor ahora hay que adecuarlas en función de los nuevos protocolos que se vienen, y me parece que la cuestión que tiene que ver con la gestión del conocimiento, la generación de nuevos conocimientos, hay algunas universidades que podrían aprovecharse para apoyar esas agendas desde esa vertiente, serían algunas de las recomendaciones, pero Norberto tiene capacidad y tiene redes de colegas que lo pueden hacer solo sin necesidad de que Eugen y yo le digamos qué tiene que hacer. De todas maneras, ahí va mi pincelada. Yo, siguiendo la senda un poco de argumentación, que me parece además adecuada y lógica por parte de Sergio, sí me gustaría trasladar sobre todo el grado de especialización. Es decir, las regiones yo creo que no pueden, o las ciudades no pueden en cierta manera tener expectativas muy diversas. Creo que hace falta un grado de especialización en el plano especialmente formativo, educativo, universitario, tecnológico, sobre el cual confluya, denomínenles como quiera, un tema de clúster, un tema de triple alianza, un tipo de cuádruple alianza, etcétera. Y luego poner en valor, siguiendo nuevamente la argumentación de Sergio, el hecho especialmente de la calidad de vida. Nosotros llevamos bastante tiempo y colaboramos hasta con el propio Sergio, fundamentalmente en la atracción del talento. Hoy en día, cuando leemos los grandes rankings, fundamentalmente de ciudades, empezamos a percibir que ciudades con un importante volumen poblacional están dejando paso a ciudades medianas hasta ciudades pequeñas, en las cuales la calidad de vida, la movilidad es sencilla, la oferta cultural, bueno, es significativa, la oferta de carácter deportiva, la gastronomía, la naturaleza, etcétera, etcétera, empiezan a componer realmente entornos muy atractivos, a los cuales pues, científicos, conocimiento en general o talento en general están más dispuestos a ir que, no sé, por ejemplo, aguantar los tacos que se producen en Santiago de Chile para llegar al centro, para llegar a la Universidad Católica, o en Buenos Aires cuando tienes que desplazarte por no sé qué a ciertas horas, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido hay puntos y polos que realmente concentran una gran atractividad pues, para vivir, seguramente no con la misma intensidad de los 18 o 20 años cuando estás estudiando una carrera universitaria, pero sí seguramente cuando te quieres sentar y empezar a tener una vida feliz, procrear, tener hijos, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Para finalizar, les voy a leer algunas intervenciones o algunos comentarios, reflexiones que nos han dejado y que ha compilado mi compañera Maribel en el chat, para cederles ya la palabra en unas conclusiones o en un cierre final a cada uno. Desde Colombia, Pedro Ávila nos comenta: hoy se evidenciaron las debilidades de la economía informal. ¿Cómo sensibilizar al ciudadano para apoyar la economía formal? Pues si hay compradores para ventas ambulantes, estos por demanda seguirán creciendo. Igual que el Estado no les haga tan engorroso y gravoso el ser empresarios. Era un comentario desde Colombia. Luego, desde Chile, Pablo Martínez nos señala que esta crisis sanitaria ha demostrado, al menos en Chile, la necesidad de autonomía en las regiones y las debilidades de un país tan centralizado. Y otro comentario de Gustavo Morales señala que los municipios en Chile carecen de recursos gubernamentales para financiar programas de desarrollo económico y territorial, y salvo excepciones, municipios más ricos se deben limitar a ejecutar solo los programas centralizados de FOSI, Cercotec o Corfo. Les dejo esas 3 reflexiones y te cedo la palabra a Sergio para que las consideres y para que puedas también hacer tu último comentario de cierre. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, en general estoy de acuerdo, sobre todo con lo que plantea el compañero colombiano. Yo creo, para cerrar,
que a veces no se necesitan tanto los recursos. Cuando yo abría y hablaba de lo que Alicia Bárcena y Giovanni Stumpo decían del fracaso en América Latina de tantos años de insuflar recursos para no tener los resultados esperados. No digo que no sirvieron, pero en gran medida ellos mismos evidenciaban el fracaso y hacían una invitación. Después vino la pandemia para ayudarlo a barajar y dar de nuevo o a discutir esto. A mí me parece, no voy a negar la importancia del recurso económico y financiero, ¿verdad? Pero sí creo, soy un convencido de esto, que ingredientes como la pasión que vos le señalabas a Eucken, la continuidad de emprendedores públicos tras iniciativas de fomento. Eucken dijo hace 30 años que estoy en esto, yo sé que él hace 20 que está en Fomento San Sebastián. Y Fomento San Sebastián es la agencia de desarrollo del ayuntamiento por el cual han pasado gobiernos de distinto signo político. Entonces, me parece que la continuidad de recursos técnicos hacen a la inversión también, porque si no tenemos recursos, pero estamos dilapidando la misma porque viene uno, sale otro y se lleva ese conocimiento y ese nivel de relaciones. Me parece que ahí hay una discusión en serio que debemos dar en América Latina sobre esa cuestión. Después, iniciativas que llevan a la participación, uno está cansado de escuchar y de validarlas por indicadores como la foto y el acta firmado. Y la verdad que la participación, si no va atada por un compromiso para la acción, es muy difícil que pueda tener resultado. Volvemos a ganar recursos y sobre todo cansamos a la gente, cansamos a los actores. Por otro lado, la recomendación de cuando jugamos el partido, tener cuidado y resguardar quiénes son los jugadores que van a jugar. Yo siempre me canso de señalar esto porque a veces uno ve procesos con recursos y con supuestas buenas metodologías, pero que fracasan en esas tonteras, que no son tan tonteras, porque además uno aprende ese tipo de cosas. Y revisar las iniciativas y enriquecernos de los errores y no tener temores a equivocarnos para tomar esos errores e insuflarlos para mejorar la acción en ese recorrido es algo que por lo menos en América Latina no nos permitimos hacer y creo que hay que hacer. Hay que tener un laboratorio respecto de este tipo de cuestiones para aprender de los errores en las iniciativas de desarrollo territorial y mejorar los procesos y dejarnos de perder tanto dinero. A nivel superior, los procesos de descentralización tienen que ir en serio, digamos, no solo también para la foto y descentralizando nada más que competencias, sino también que descentralizar recursos, pero no podemos ejecutar bien los recursos si no tenemos fortalecidas las capacidades en el territorio. Por lo tanto, cierro dejando abierta la invitación a la Escuela de Otoño de Jaime y paso el aviso y de la UIN, porque me parece que es una iniciativa a imitar en muchos lugares. No, tal vez no lógica, pero es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Eucken, tienes la palabra. Sí, gracias, Sergio, por tus alusiones. Pero yo realmente creo que en este momento es el momento adecuado y estamos en el sitio adecuado. ¿Cuáles son los grandes retos fundamentalmente? El desarrollo de las competencias, el desarrollo de las capacidades, el poder en cierta manera asumir con unas ciertas prevalencia lo que puede ser el desarrollo de los propios proyectos, ¿no? A mí me parece que esto es clave. No es tanto dinero, también lo señala Sergio, no es tanto un tema de plata, es un tema de equipos, de formar, de forjar equipos y a partir de ahí buscar una cierta tensión entre proyectos bottom-up que surja de la capacidad técnica. Los técnicos verdaderamente están para pensar, están para desarrollar, están para diseñar y también los políticos para implementar políticos. El choque fundamentalmente o la conciliación de ambas líneas nos va marcando seguramente yo creo que el futuro. Y luego participación. Yo creo que cada vez tenemos que estar más abiertos de la participación. Pero ojo, no es una participación ciudadana abierta. Ya no estamos sentándonos y dibujando un nuevo barrio con flores, con arbustos, con un centro de salud, etcétera. Tenemos que tener foco. Tenemos que plantearnos en este evento hacia dónde queremos conducir realmente esta participación ciudadana. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante, yo creo que positiva, en el campo de las Smart Cities. Abordamos un barrio en concreto y a partir de ahí hemos tenido sesiones de participación temáticas.
temática significa hablar de energía, significa hablar de cuál es tu compromiso con la energía, si podemos concitar que varios vecinos se unan para tener un principio de compra de energía colectiva, tener la posibilidad de integrar en este momento smart buildings, pero yo creo que ya ese momento en el cual decíamos, no, ya hemos abierto un proceso de participación sobre el desarrollo local en general, que yo creo que ya ha acabado. Tenemos que dar seguramente un buen soporte técnico para que la gente, en primer lugar, aprenda, coja los principios básicos y a partir de ahí tomar no solamente codecisiones, sino también responsabilidades por parte de la ciudadanía en su conjunto y los sectores específicamente para que desarrollen iniciativas que hoy en día parece que los únicos atributos son de carácter público, mucho menos. Muchísimas gracias a ambos. Sin duda ha sido un webinar muy enriquecedor, las dos conferencias muy claras. Sabemos que todavía está Jaime Belmar conectado, por ahí vemos que está poniendo algunos mensajitos porque hay varias personas que están preguntando sobre la escuela de otoño que vamos a celebrar en el mes del 6 al 13 de julio entre la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Asociación Chilena de Municipalidades, donde nuestros conferencistas también tendrán un papel, donde vamos a coordinarnos para que puedan seguir interactuando con ellos, porque sabemos que esta discusión recién se inicia y que queda mucho por profundizar. Hemos hablado de desarrollo económico territorial y fomento productivo post-pandemia, porque quizás hoy el llamado sea nuevamente a poner la mirada en los municipios, en los territorios, y desde ahí y de la mano de las distintas instituciones presentes y desde la ciudadanía coorganizar nuevamente este territorio. Quiero agradecer a Eugen Cese por su presentación, por su disponibilidad y por estar siempre junto a la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Él, además, es una persona que lo ha manifestado y que lo ha demostrado en su webinar, que conoce muy bien Chile y además sé que le gusta mucho Chile y que disfruta mucho cuando tiene la oportunidad de trabajar con este país, así como con muchos otros de Iberoamérica que le corresponde viajar y recorrer por su trabajo. También a Sergio Pérez Rossi agradecerle porque también es un conocedor absoluto de lo que ocurre al otro lado de la cordillera, al otro lado de su país, y por tanto nos ha podido hablar en profundidad y con conocimiento de causa. Y permitirme decir que para mí es un honor poder trabajar con mi país. Yo soy chilena, estoy en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, pero para mí siempre es un honor poder compartir y estar trabajando en alianza con organismos como la Asociación Chilena, y quiero agradecer en nombre de Federico Castillo Blanco al secretario ejecutivo por esta confianza y por tomarse de la mano de la UIM para poder sacar adelante una iniciativa tan importante como son las escuelas estacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades, que hoy sin duda se hacen más importantes que nunca. La formación de cuadros directivos públicos sin duda va a ser una de las tareas importantes, y desde la UIM sabemos que desde Fomento San Sebastián y sabemos que también desde las distintas tareas que trabaja Sergio Pérez Rossi a través de la red de TE y a través de la universidad en que es director de la maestría, se están enfrentando, porque sin duda la formación es la manera de sortear con éxito esta pandemia y todos los desafíos que nos vienen a futuro. Un abrazo a todos, gracias por estar conectados, hemos tenido una conectividad masiva y duradera, así que quedamos muy contentos. Gracias, Jaime, sabemos que estás en línea, no sabemos si podemos incorporarte, pero te agradecemos por acompañarnos y por haber liderado este proceso que sin duda ha sido muy exitoso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Chao. Muchas gracias. Adiós.